al que venimos a escuchar siempre, al que venimos a alabar, al que venimos a adorar, siempre es a Él. Siempre, porque Él es la fuente de todo nuestro bien, ¿verdad? Decía Liz cuando comenzaba que, bueno, todas hemos experimentado pérdidas de alguna manera, ¿no? Y de alguna magnitud. Y seguramente si yo les preguntase aquí quién, todas podrían levantar la mano. Todas hemos experimentado la pérdida de algo que amamos entrañablemente o amábamos entrañablemente, bien sean pérdidas humanas o pérdidas materiales. Y a lo mejor, si yo te dijera, a ver, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Seguramente todavía estaría a flor de piel ese sentimiento y sería fácil expresarlo, ¿no? Y es que siempre que atravesamos alguna situación, siempre decía ahorita Martita, somos emocionales. Así nos creó el Señor, por diseño. Tenemos toda esta conectividad interna, física y mental y emocional. Así es que siempre van a salir las emociones cuando atravesamos alguna situación sobre la cual no tenemos ningún control. Y una de las primeras emociones que aparecen al enfrentar una pérdida es, sin duda, el desconcierto. ¿Por qué? Porque a veces las cosas ocurren muy rápido y tan inesperadamente que nos encontramos incapacitados para explicar lo que ocurrió. No encontramos una manera lógica de explicar qué fue lo que pasó, por qué pasó en ese tiempo, de esa manera. Y al desconcierto le sigue también la decepción. ¿Por qué? Pues porque todos los planes que teníamos alrededor, ya fuera del objeto que perdimos, sea una persona, una relación, un trabajo, un bien material, todo lo que giraba en torno a eso, todo lo que habíamos construido en nuestra mente alrededor de eso que se perdió, pues quedó frustrado, trunco, sin aviso, ¿no? Y sin tiempo para que pudiéramos aceptar la cancelación. Es como cuando vas a hacer un vuelo, un viaje, y de pronto llegas y ya tú con tus maletas hiciste todo el tour, ya tienes todo planificado, todos tus días, cómo van a estar, a dónde vas a ir, y cuando llegas al mostrador, lo sentimos. Su vuelo ha sido cancelado. Y además, como no pagaste la cuota esa para proteger tu viaje, perdiste todo tu dinero. Es una situación y una frustración impresionante, ¿no? No sé a quién le haya pasado, pero pasa. Después, ¿qué aparece? El dolor. Y después del dolor, el enojo, o puede aparecer una antes de la otra. El dolor aparece no solamente por causa de lo que hemos perdido o del apego que sentíamos y sientes que como que te arrancan eso, ¿no? Que era preciado para ti, sino porque has llegado también a creer que Dios no te ama y se ha olvidado de ti y que tampoco le importa lo que te pase. He escuchado eso y uno diría, ¿cómo? ¿Aquí en la iglesia? Sí, aquí en la iglesia. He escuchado gente así furiosa con Dios. Por su dolor, cegada por su dolor, pero furiosa con Dios. Y es que el enojo brota cuando tratamos de encontrar esta razón o esta explicación lógica a lo que ha pasado y terminamos buscando un culpable. No, es que alguien tuvo. En la casa lo hacemos mucho, es una costumbre muy mala que tenemos. Es que se me cayó la leche, es que tú me hablaste. Si no me hubieras hablado, no se me hubiera caído, ¿no? Es una tendencia humana a buscar siempre a quién echarle la culpa. Alguien sobre quien podamos dirigir nuestra frustración. Y algunas veces te culpas a ti mismo. Yo sé. Es que ¿por qué no le hablé? Es que ¿por qué no le dije por última vez que le amaba? Es que si yo hubiera hecho tal cosa, a lo mejor no se hubiera ido. Y en esa búsqueda de tratar de encontrar a ese culpable, muchas veces terminamos atribuyéndole a Dios la mala voluntad de permitir algo que por su naturaleza todopoderosa bien podría haber evitado. No mucha gente lo verbaliza, no mucha gente es capaz de decir, estoy enojado contigo, Dios. Porque tenemos como este concepto claro de que Dios es Dios. Pero tus emociones te traicionan y se sobreponen muchas veces por encima de la razón.
Pero culpar a Dios por nuestro dolor y por nuestras pérdidas solamente nos va a conducir a alejarnos de Él. E inevitablemente eso va a hacer que nuestro dolor se aumente. ¿Por qué? Pues porque solo Dios tiene el poder para aliviar nuestro dolor y darnos consuelo. Así que la artimaña más usada, y aquí creo que todas, ¿sí? ¿Verdad? No hay ninguna nueva o no sé, pero bueno. La artimaña más usada por nuestro enemigo es convencernos de que debemos huir de Dios cuando más lo necesitamos. Cuando más desesperadamente lo necesitamos. Es como esto, es como convencer a una persona que está deshidratada y así súper sedienta de que el agua de esta botella es dañina. Hacerle creer que aquello que lo puede ayudar lo va a dañar es una estrategia bien cruel. Pero pues no podemos esperar nada del padre de la mentira. No podemos esperar nada diferente del padre de la mentira. Por cierto que estoy deshidratada. El dolor, mis hermanas, nos vuelve muy vulnerables a los ataques, a los dardos de fuego del enemigo. Por eso la Biblia nos insta en Efesios, ¿no?, a mantener siempre el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos del enemigo. Pero en los momentos de pérdida, cuando te invade el dolor, cuando eres sobrepasado, tú te olvidas de la palabra. Tú te olvidas de todo eso que has estado oyendo semana tras semana, reunión tras reunión, lo que has leído, lo que escribiste en tu libro del discipulado. En ese momento se te olvida, ¿verdad? Y te vuelves susceptible a aceptar sustitutos del amor de Dios para anestesiar ese corazón doliente. Los sustitutos pueden ser como por ejemplo los antidepresivos, los ansiolíticos, los somníferos, o dormir mucho, escapar, ¿no? El alcohol o las drogas, irte de tu casa. Yo me acuerdo cuando mis papás se iban a divorciar, para mí era la fiesta. O sea, yo me iba y regresaba al otro día, engañada, pensando, como con esto me voy a olvidar de lo que está pasando. Pero cuando yo regresaba, las cosas seguían igual. Yo no necesitaba irme a ningún lado, yo necesitaba refugiarme en Dios, tal como cantamos ahorita. También te puede surgir la idea de buscarte una nueva relación para cubrir ese hueco, ¿no? Y lo peor es cuando te visita el pensamiento suicida, pensando que de esa manera pues va a desaparecer aquello que te aflige. Y es que cuando no estamos firmes en Cristo, y pasa porque podemos parecer que estamos firmes, pero muchas veces no es así. El hecho de que estemos sentados aquí no significa que estamos firmes y fuertes, fortalecidos en el poder de su fuerza. No quiere decir eso. Muchas veces estamos aquí por religiosidad, por cumplimiento, por remordimiento, por muchas otras razones. Pero cuando estamos así debilitados y nos hace falta la palabra de Dios, nuestras defensas espirituales están bajas y allí es cuando comenzamos a escuchar una voz que nos susurra diciendo, sería mejor morir. Porque esto me duele tanto que si estuviera muerta, pues ya no lo sentiría. Además, sin esto que he perdido, que era tan importante para mí, pues no vale la pena vivir. Mi vida ya no tiene sentido. Además, nadie me entiende. Nadie sabe por lo que estoy pasando. Nadie entiende la magnitud de mi dolor. Nadie ha sufrido tanto como yo, ni siquiera Dios. Además, si Dios me amara, no habría permitido que esto me ocurriera. Un día alguien me dijo, ¿por qué Dios permitió que mi esposo me fuera infiel? Bueno, hay una explicación para eso. Y es que Dios no nos controla. Dios nos ha dado libertad para que con esa libertad lo amemos. Si Él restringiera esa libertad, entonces se perdería el sentido.
Es cierto que el hombre no pecaría, pero el hombre tampoco amaría a Dios con su voluntad. Solo lo haría porque es un muñeco. Pero Dios no nos creó para ser muñecos. Así es que como nos dio libertad para elegir, también eso crea el espacio para que muchas veces pequemos y otros pequen contra nosotros. Así que es una realidad inevitable que los eventos incomprensibles e inexplicables que nos toman por sorpresa, los que el enemigo de nuestras almas va a tomar como oportunidades para sembrarnos dudas sobre la buena voluntad y el amor de Dios hacia nosotros. Ahí, cuando pasan cosas que tú no entiendes, eso es ahí donde Él va a entrar. Y va a empezar a hacerte dudar y va a llenar tu mente con un montón de cosas. Te va a atacar con mentiras. Pero ¿qué dice la palabra? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Parándonos firmes en la verdad de Dios. Yo me siento así, pero Dios dice esto. Como decía el salmista en el Salmo 94, 19, Señor, cuando en mí, la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Entonces, ¿cómo sobreponernos a un tiempo de así, de quebranto? Con las consolaciones de Dios. Llenando nuestra mente, esa es la única manera. Y llenando nuestro corazón. Porque a veces tenemos mucha información aquí, pero acá no ha bajado, ¿no? ¿Qué mayor consuelo podemos tener sino la confianza de que pase lo que pase, Dios me ama? Como aprendimos el domingo, ¿verdad? Romanos 8, verso 39, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Y fíjense, esto nos lleva a hacer una reflexión interesante, porque ¿cómo es que Dios lo ha demostrado? Es el amor que Dios ha demostrado en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, para las que anotan, dice: y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Miren, yo sé que estas cosas no son nuevas y podrás estar sentada en tu silla diciendo, eso ya me lo sé, pero estas cosas, el pastor Chuy nos ha enseñado, hay que atornillarlas una y otra, porque es como las sillas de tu casa. Tus hijos se sientan y se balancean y después de un tiempo las sillas están todas aguadas. Es igual con la fe. Y tienes que estar constantemente atornillando las verdades espirituales. Todo el tiempo, tanto como sea posible, porque la mente tiende a olvidar. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿No les entusiasma eso? ¿Y por qué lo dijeron tan aguadamente? Es emocionantísimo decir, wow, mas Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún yo un pecador perdido que no quería saber nada de Él, Él envió a Cristo a morir por mí. ¿No te emociona? Y así es como tú debes de ver la palabra. Somos tan inmerecedores, de verdad. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 6 dice, pero Dios, voy a usar el lenguaje actual, la traducción al lenguaje actual, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, no estábamos muertos porque Dios así lo decidió, no, estábamos muertos porque nosotros nos lo buscamos a través de pecar voluntariamente. Pero Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Y nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él, donde hoy es una realidad para Dios que ya estamos sentados. Tú no lo ves, pero ya en el mundo espiritual es así. Ya Dios no tiene nada más que hacer para demostrarnos su amor, porque ya lo hizo todo. Ya nos dio la prueba más grande, sincera y desinteresada de amor al enviar a su único Hijo, santo y perfecto, a morir en nuestro lugar. En lugar de los pecadores.
en lugar de los traidores, en lugar de las mentirosas, en lugar de los egoístas, ¿no? Idólatras, vanos. Y esta verdad debe gobernar sobre nuestros sentimientos. Esa es la definición de madurez. Cuando la verdad de Dios es la que gobierna sobre mi carne, sobre mis sentimientos, sobre mis emociones. Cuando yo no me dejo arrastrar por lo que estoy sintiendo, llámale como quieras, incluso la ira. Cuando yo no me dejo arrastrar por ninguna clase de emoción, nada. Cuando la ansiedad no me domina. Cuando yo llego y digo, híjole, no, o sea, sí yo sé que orar, tengo que orar, pero me voy a echar mi chocho ansiolítico. Cuando por encima de eso yo digo, Dios, tú tienes el control y si pasa algo malo, será para mi bien. Porque eso es lo que tú dices. Esa es la verdad que reina sobre mi vida. La verdad sobre su amor y la verdad sobre su voluntad deben sobreponerse a nuestras emociones y sentimientos descontrolados cuando nuestra vida parece que colapsa. ¿Alguien sabe qué dijo Jesús en Juan 10:10? Así es. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mi voluntad, mi misión, mi intención es que ustedes tengan una vida plena, una vida con gozo, una vida con paz, una vida con propósito, una vida de impacto, una vida que vaya más allá de tus sueños triviales, una vida que trascienda la eternidad. Y estas verdades, el amor y la buena voluntad de Dios, son un ancla para nosotros, que nos van a permitir estar firmes al enfrentar cualquier clase de eventualidad. Y todo suceso fortuito que pueda ocurrir, como llegar a perder a alguien. Y mientras yo estoy preparando esta enseñanza y recapitulando y digo, ay Señor, es nuestra cuarta viuda. Por cierto, la enseñanza es la viuda de Naín. Dios tiene compasión de nosotros. Pero es nuestra cuarta viuda y eso a mí me hace pensar que Dios nos está preparando. Al menos yo siento que Dios está preparándome. Y me tiemblan las piernitas cuando pienso en eso. Pero a la vez se llena mi corazón de confianza y de paz porque sé que si Dios está preparándome de antemano para algo, cuando ese algo llegue, Él va a estar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la historia de la cual vamos a extraer nuestra enseñanza hoy, como ya se los dije, nos va a ayudar a recordar que en su amor Dios nunca se olvida de nosotras, nunca es ajeno a nuestro dolor. Y no solo eso, sino que incluso cuando permite que lo atravesemos porque es necesario, le da sentido y propósito a nuestras aflicciones. Amén. Les voy a pedir que por favor me acompañen al Evangelio según San Lucas capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 11 al 17. Yo sé que fue larga la introducción, pero Dios nos está hablando, ¿verdad que sí? Lucas 7, del verso 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces, en los versículos anteriores, Jesús venía de haber hecho un milagro bien curioso porque un centurión romano, gentil, le manda gente. Primero le manda a unos judíos y por favor díganle que tengo un siervo enfermo y todo. Y bueno, ellos van y le dicen al Señor. Pero luego eso no es suficiente y luego entonces él manda a unos amigos. Por favor vayan y díganle. Y Jesús, sí, o sea, ok, está bien, iré. Pero el Señor se toma su tiempo, ¿verdad? Él no, es así como en las iglesias de la prosperidad que ahora, no.
A Jesús nadie le puede marcar el tiempo. Tú no puedes decirle, ya, Señor, dame una respuesta porque me están esperando y le tengo que contestar a fulano de tal. No. Jesús no se deja presionar. Tú tienes que esperar a que Dios diga, adelante, no, retrocede, espera. Y entonces, como Jesús no se deja presionar, Él toma su tiempo porque siempre tiene cosas que hacer, ¿verdad? Los pastores entienden eso. Y llega un punto en el que el centurión, ya cuando Jesús está más cerca, dice, ya no vengas. No es necesario. Mira, yo no soy digno, ni yo ni mi casa. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo entiendo que hay una autoridad muy grande en ti. Si tú dices que mi siervo sea sanado, es suficiente para mí, yo creo. Así que Jesús, maravillado por esta fe tan increíble, y lo increíble es que provenía de un hombre pagano y gentil, ¿no? Donde Jesús pudiera pensar, no voy a encontrar fe, ahí hay fe. Y le dice, ok, pues en este momento es sano el siervo, y en ese momento quedó sano. Así es que toda esta multitud viene con Jesús hacia Naín, con este regocijo y esta algarabía por lo que Jesús había hecho. Sanó al siervo del centurión y todo. Y esas, las cosas que Jesús hacía, nadie las hacía. Entonces todos venían súper asombrados, súper gozosos, cuando de repente, y seguimos con la lectura, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. ¿Y con qué se encontró Jesús? Exacto. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Un escenario totalmente diferente, ¿no? Él venía con un grupo que venía gozándose y de pronto se encuentra con un grupo de personas que llevaban a enterrar a un difunto. Y no era cualquier difunto, era el hijo único de una madre, la cual además era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Muchas veces nosotros hemos dicho eso, ¿verdad? Cuando alguien está llorando, no sé por qué decimos eso. Si la gente está llorando es por algo, porque se siente mal, porque tiene dolor, porque no puede expresar con palabras su aflicción, pero nosotros decimos, no llores. Y desde que son niños les decimos eso, pero no llores. ¿Por qué desestimamos los sentimientos de los demás? Estamos tan acostumbrados, es una costumbre muy mala. Deberíamos dejar de hacerlo. Deberíamos de cambiarlo por, ¿quieres que ore por ti? Yo me acuerdo cuando me convertí, era impactada por los mensajes domingo a domingo y terminaba la reunión y yo me quedaba en mi silla llorando y llorando sin poder hablar con nadie, hecha bola así, y todo el mundo llegaba. Persona que pasara por ahí, persona que llegaba y se sentaba y me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo no podía decir nada. La convicción de pecado que tenía, porque en cada reunión me era revelada un pecado de mi pasado. Yo me sentía tan indigna y a la vez tan amada. No podía hablar. Hasta que, aunque era una iglesia de jóvenes, tenían mucha sabiduría los jóvenes, porque eran llenos del Espíritu. Y llegaban y me decían, voy a orar por ti. Y me imponían manos y oraban. Y después de orar se iban. No se quedaban a chismear para enterarse de qué es lo que me pasaba, ¿no? No. Y eso es una conducta que deberíamos de imitar. Pero entonces Jesús, después de decirle no llores, y él sabía por qué le decía eso, pero nosotros no somos Jesús. Acercándose, levanta la mano y toca el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron, porque eso era una acción contra la ley totalmente. Era un acto atroz, casi lo que Jesús estaba haciendo para ellos. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto
y comenzó a hablar. Y Jesús lo dio a su madre. Y claro, que un muerto se levante, imagínense que aquí tuviéramos un cadáver y que de pronto se sentara en la caja. O sea, yo no creo que la reacción inmediata fuera ¡wow! ¡Gloria a Dios! No, lo primero que ellos sintieron fue espanto, o sea, temor. La palabra que se usa para miedo aquí es fobos. O sea, fue una cosa espantosa. Pero inmediatamente glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ay, qué hermoso, me encanta. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pues bien, como es costumbre, para no romper con el patrón, voy a tratar de dar un contexto cultural sobre lo que ocurre en este pasaje y cómo, o sea, lo que el pueblo judío pensaba o asumía sobre la muerte, o sea, todas las ideas que tenían relacionadas. No voy a poder abarcar todo porque es impresionante todo lo que ellos creían alrededor. Pero bueno, para el pueblo judío, una vida larga era considerada una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Sabemos que de hecho, en el mandamiento que Dios le da a los hijos de honrar a sus padres, la bendición ahí es una larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios le concedía esta bendición especial a aquellos que pues cumplían la ley. Bueno, eso pensaban ellos, porque ya sabemos que nadie podía cumplir la ley, pero bueno, ellos pensaban que sí. O el que viera, el que guardaba los rituales, el que hacía buenas obras de caridad, tal. Entonces, si llegaba hacia una cierta vida, ellos asumían, Dios lo bendijo, ¿no? Con una vida larga. En contraste, la muerte era considerada como un castigo y como expiación por el pecado. Entonces, morir antes de los 50 años, para ellos era considerado como que Dios lo había cortado de su pueblo. Y al que moría a los 80 o más, se le tenía como una persona que había acabado su tarea, su misión de vida. Y su muerte era considerada la muerte de un justo que pues iba a ir a reunir con sus padres. Y había muchísimas ideas, hasta la cara que el muerto tuviera, o sea, todo ellos lo relacionaban con pecado, con cómo vivió, ¿no? El pueblo judío es altamente supersticioso, hay que aclarar eso. Ahora, estas creencias del pueblo judío se basaban en el hecho de que cuando Dios creó al hombre, pues la muerte no formaba parte del combo, o sea, no estaba en el diseño original, sino que la muerte entró al mundo por causa del pecado, exacto. Así que en un sentido, toda muerte se podría asociar al pecado, ¿verdad que sí? Pero al pecado original y no a los pecados específicos de las personas. ¿Por qué? Pues porque no siempre es así, no siempre está relacionado. Fíjense, en la ciencia lógica hay algo que se conoce como falacia del falso dilema. Y esto es un error en el razonamiento que ocurre cuando un problema se presenta como si únicamente tuviera dos posibles explicaciones, cuando en realidad tiene 3 o 4, ¿no? Una situación, bueno, no sé por qué se me anda lenguando la traba. Una situación así similar se presentó cuando los discípulos de Jesús se encontraron con un ciego, no sé si recordarán, un ciego de nacimiento, y ellos llegaron a una conclusión. Ellos dijeron, esta condición está directamente asociada con el pecado. Y este pensamiento era erróneo, pero no era infundado. Había una cierta lógica detrás. Pero el problema es cuando asumimos que Dios se tiene que cuadrar a lo que nosotros pensamos. Y entre más crecemos en el conocimiento de Dios, nos vamos dando cuenta que, híjole, no, el Señor nos avergüenza, nos sorprende y nos avergüenza. Porque muchas veces decimos, no, es que Dios no hace así las cosas, o Dios hace así las cosas. Y el Señor así, yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, porque soy Dios soberano. Y uno pretende a veces interpretar los sucesos, las acciones. No, es que Dios está permitiendo esto por esto. Tenemos teorías, podemos lanzar nuestras teorías, pero así como asegurarlo, nunca. Entonces, el asunto aquí es que ellos ignoraban que
esta situación de la ceguera tenía una tercera explicación. ¿Ah? Esta historia la vamos a encontrar en Juan capítulo 9 del verso 1 al 3. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús, porque todo le preguntaban. Así hay algunas ovejas, me encantan, que todo preguntan, ¿verdad, Lupita? Es bueno. Maestro, ¿es por el pecado de sus padres o por el pecado de él que está ciego? Y aquí vemos que para ellos no existía ninguna duda. O sea, la ceguera del hombre estaba relacionada con el pecado sí o sí. Pero Jesús quería transformar su manera de pensar, así como quiere transformar la nuestra. ¿Para qué? Pues para que ellos pudieran ver las pruebas y las adversidades y las dificultades y los problemas e incluso las enfermedades desde la perspectiva de Dios. ¿Y qué les dijo? No es por el pecado de ninguno. Ahora, quiero aclarar que Jesús no dijo que no eran pecadores, porque todo ser humano es pecador, ¿verdad? Romanos 3:12, todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos y nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, absolutamente todos hemos quebrantado la ley moral de Dios, por lo cual Jesús no negocia eso. Ya es una realidad. Pero lo que Él quiere que entiendas, que yo entienda también, y lo que ellos entendieran, es que el sufrimiento puede tener una explicación que se centra más en Dios que en los que padecen. A veces el sufrimiento es permitido en nuestra vida para llevarnos a un nivel más profundo de conocimiento de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo ya lo he experimentado? ¿Va que sí, Liz? Porque mis hermanas, ¿cómo conocer al Dios sanador sin pasar por la enfermedad? ¿Cómo conocer al Dios proveedor sin pasar por la escasez? ¿Cómo conocer al Dios sustentador sin experimentar la debilidad? ¿Cómo conocer al Dios que es justo, que es juez justo sin pasar por injusticias? ¿Cómo conocer al Dios que nos consuela sin pasar por la aflicción o el dolor? ¿No, verdad? Pero la mayoría de nosotras falla en la interpretación de los eventos. Vamos a llamarles desafortunados, entre comillas. Fallamos, al igual que le ocurría a los judíos, porque nunca pensamos que el quebranto es para bien, que perder algo que amamos es para producir en nosotros un bien más grande. Pero la Escritura nos muestra que el sufrimiento está asociado a la vida cristiana y que de hecho es necesario, porque nos lleva a crecer en paciencia, dice Santiago. Tened por sumo gozo, Santiago 1:2, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que hay un fruto. Hay un fruto. Siempre va a haber un fruto. Dios quiere que sepamos que nuestras pérdidas nos pueden llevar a tener un encuentro con Él, tal cual como le pasó a esta mujer, a esta viuda. Pero volviendo al caso del hombre ciego, los discípulos del Señor fallaron en la interpretación, en encontrar la causa de su condición, porque no era resultado de su pecado ni del de sus padres, sino del propósito que Dios quería cumplir en él y a través de esa debilidad. ¿Y cuál era ese propósito? Ahí Jesús se los dice, exacto. Manifestar sus obras para hacer evidente su poder y que todos vieran las grandes cosas que Dios puede hacer y Él fuera glorificado. Porque nada tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con Él. ¿O no hemos aprendido? Cristo el centro. ¿Por qué no es Él el centro? Ya no vivo yo. Exacto. ¿Y lo que ahora vivo en la carne? Exacto. Se entregó al sufrimiento para salvarnos. Déjenme decirles que aun cuando haya en nuestra vida consecuencias directas del pecado, porque sí hay, Dios tiene poder para glorificarse en ellas. Y quisiera contarles un testimonio que a mí me impactó mucho.
Ahora que mi esposo y yo hicimos un viaje a Guadalajara, conocimos a alguien que, bueno, ya lo conocíamos, pero no conocíamos su testimonio. Entonces comenzó a contarnos. Él era un hombre muy próspero, ganadero. Tenía un rancho, hectáreas, bueno, muchísimo dinero. Pero como casi siempre pasa, que la abundancia corrompe el corazón de las personas, él empezó a deslizarse hacia cosas muy bajas y empezó a entregar su vida a los excesos, el alcohol, las fiestas, las mujeres. Y su esposa estaba ahí sentada mientras él nos contaba. Y ahorita les voy a decir por qué hago este comentario. Y así comenzó a deslizarse muchos años hasta que finalmente un día empezó a sentirse mal y empezó a tener unos síntomas raros. Y fue al doctor. Y cuando le hicieron sus análisis, el resultado de las pruebas decía que tenía SIDA, VIH positivo. En ese momento él se fundió, su vida se acabó. Se quebró, se rindió totalmente al Señor, de todo corazón, porque además tenía un trasfondo cristiano, su familia era cristiana. Y el Señor, que es rico en misericordia, se la extendió, lo miró con compasión y obró un milagro de sanidad en él increíble. De tal forma que cuando él regresa a hacerse su chequeo a los 6 meses, su análisis, los resultados mostraron que estaba totalmente limpio. No que el virus hubiera reducido su actividad, no, estaba en ceros. Como respuesta a ese milagro, ahora él le sirve de tiempo completo al Señor. Y ahí estaba su esposa, por eso lo decía, testificando no solo de la sanidad, sino de la restauración de ese matrimonio. Y es que, mis hermanos, cuando Dios hace un milagro de esa magnitud en nuestra vida, no podemos quedarnos igual, ¿verdad que no? Nuestra vida no puede ser igual, o sea, tu vida cambia, tiene que cambiar. Entonces, este testimonio nos muestra que sí pasan cosas, sí hay consecuencias de nuestro pecado y sí nos alcanzan. Sin embargo, si tú te vuelves al Señor en arrepentimiento y fe, el Señor, que es compasivo y lento para la ira y grande en misericordia, puede mostrar sus obras poderosas en ti para que Él reciba gloria y honra. Amén. Ahora, regresando a la historia. Lucas capítulo 7. La escritura nos dice que esta mujer era viuda y solo tenía un hijo que había muerto. Entonces, ¿qué significaba para esta mujer la pérdida de su hijo? La pérdida de todo. Estaba desvalida, desamparada totalmente, sin esperanza para su sobrevivencia. O al menos así es como ella se sentía. Y ahorita vamos a ver por qué. No sabemos si era joven, si no era joven, si era grande, no sabemos. No sabemos si se podría volver a casar o no, pero si no era joven, entonces seguramente su destino era mendigar en las calles hasta que muriera. Así que imagínense el dolor no solo de la pérdida, sino el tormento emocional, pensando en todas estas cosas. Y de pronto Jesús le habla al difunto y él usa la palabra joven. A ti te digo, levántate. Esa palabra joven en el griego es la palabra nianisco, que hace referencia a una persona de menos de 40 años. Ahora, si ustedes recuerdan lo que yo les mencioné, el peso que la tradición le otorgaba a la edad de un muerto, esto significaba que este joven hijo de esta mujer había sido cortado del pueblo por Dios. O así lo iban a interpretar todos los demás. Y así lo iban a ver. Y así la iban a ver a ella. Como la mamá de aquel que Dios cortó de entre su pueblo. Así que esta mujer iba a tener que lidiar con el dolor de la pérdida del hijo, que era lo único que tenía, con una gran angustia con respecto a su futuro, con el gran vacío que se iba a quedar porque ahora ya estaba completamente sola, pero sumado a todo ese dolor, la vergüenza que le iba a acarrear el que su hijo hubiera fallecido como un pecador que ya no era contado como parte del pueblo de Dios. Y si hay algo de lo que los judíos se sienten orgullosos es precisamente de su nacionalidad, ¿eh? De ser pueblo de Dios.
descendientes de Abraham. Entonces, ¿imaginan la vergüenza? Sin duda esta mujer estaba atravesando el momento más amargo de su vida, llena de desesperación. Y quizá aún cargaba todavía con el duelo, el primero, de cuando perdió a su esposo. Porque ignoramos cuántos años tenía viuda. Y tal vez no lo había superado y de pronto, el hijo. Me acordaba de Noemí, ¿no? Primero el esposo, Elimelec, y luego los 2 hijos. Pero Dios la consoló con sus nueras, bueno, con su nuera. Ahora esta mujer se encontraba llevando a su único hijo muerto, a su única esperanza para el futuro, en una camilla hacia una sepultura, porque no nos imaginemos un féretro como los que hay en la actualidad. Eran diferentes. Todo ese dolor, toda esa vergüenza, toda esa angustia por el futuro, y ahora súmenle la angustia por las deudas que le quedaban. Porque igual que ocurre hoy, los gastos funerarios eran muy caros y dejaban siempre a la familia del muerto, del fallecido, del difunto, pues con esa deuda, ¿no? Con esa angustia que tenían que pagar. Los elementos que se usaban para preparar un cuerpo, que eran especias, los lienzos que se usaban para envolver el cadáver, ahora que está con este revuelo de lo del manto santo, y las especias que se quemaban frente al sepulcro, eran muy costosos. Pero para los judíos era muy importante darle una sepultura digna a los muertos. ¿Cuántos saben eso? Cuando Sara murió, Abraham fue y compró un lugar que tenía una cuevita ahí para enterrar a su esposa amada Sara. Para él era importante. Aunque eso significara que los familiares quedaran prácticamente en una condición de indigencia. Ahora, los sepulcros por razones sanitarias se encontraban afuera de la ciudad. Por eso es que ellos van ahí llevando el féretro y se encuentran a Jesús justo afuera de la puerta de la ciudad. El cuerpo era transportado sobre una camilla o sobre un ataúd de madera sin tapa, abierto. Y era una tradición que pues, lo cargaban, pero se iban turnando los que lo cargaban porque todos debían de alguna manera poder participar de ese acto de amor. No porque en realidad amaran, sino porque ellos pensaban que les daba como méritos, ¿no? Algo como los testigos de Jehová y los mormones, que todo lo hacen porque esperan algo de parte de Dios, ¿no? Nada es desinteresado. La mayoría aquí sabe que los judíos tienen un par de libros de interpretación y uno de ellos es la Mishnah. ¿Cuántos lo saben? Ahora, esta les enseñaba y les exhortaba que cuando ellos vieran que pasaba frente a ellos una procesión funeraria, debían unirse. Es por eso que en la lectura vemos que la mujer iba acompañada de gente de la ciudad, ¿sí? Si regresan ahí su mirada al texto, lo verán. No es que fueran sus familiares, no es que fueran sus amigos, eran sus conciudadanos y compatriotas, que probablemente al ver la procesión, pues así de, vas saliendo de tu casa y sin la procesión, pues ni modo, ¿no? Y se tenían que unir porque era a lo que los exhortaba ahí la interpretación de la ley. Y la verdad es que si fuera genuino, es una tradición muy hermosa. Hay mucho que nosotros podemos aprender del pueblo judío. ¿Por qué? Pues porque Dios se encargó de cultivar el amor, el interés por los demás y el apoyo mutuo en el pueblo judío. Eso también era un rasgo que los distinguía y de hecho es un rasgo que los distingue hasta hoy. Ellos donde estén se ayudan entre ellos. Es algo que Dios quiere que su iglesia imite. Y cuando se presentan las oportunidades y las ocasiones, Dios espera que respondamos en amor apoyándonos unos a otros, mostrando el amor y la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿O no oró Jesús diciendo, Padre, hazlos uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno, que así también ellos sean uno, ¿verdad? Entonces por eso el pastor y yo les instábamos a que se sumaran a apoyar en los bautizos. Porque la iglesia es un cuerpo, una unidad, donde el gozo y la tristeza de uno es el gozo y la tristeza de todos. Amén.
No es que seamos indispensables, pero muchas veces somos necesarios. No debemos subestimar nuestra aportación a la vida de nuestros hermanos. Pero volvamos a la historia. La sepultura del cadáver debía realizarse tan pronto como fuera posible, porque aunque lo embalsamaran y le pusieran cosas, pues de todos modos hay un proceso de descomposición. Después de la muerte se le debería demostrar muchísima reverencia al muerto. Es más, no podían ni estar ahí cuchicheando y platicando donde estuviera el cadáver. Pláticas ligeras, ni siquiera eran aceptables. Ahora, dentro de la tradición judía existía una costumbre y era contratar plañideras. Ay, ¿qué son las plañideras? Las lloronas profesionales, a sueldo, ¿no? Se contrataban a estas mujeres que lloraban por una cantidad y ahí hacían bulto, la verdad. También se contrataban músicos que obviamente pues tocaban, exacto, o sea, cantos tristes, pues sí. Y iban en estamos hablando de la región de Galilea, o sea, en cada región había una costumbre diferente, pero en esta región iban atrás del féretro. En otras regiones iban adelante. Ok, bueno. Ahí iba contenido el cadáver. Por eso leemos que esta procesión fúnebre se topa con Jesús, justo a las puertas de la ciudad, como les decía, y ella iba acompañada de toda esta gran multitud que se había unido. Entonces ya vimos que unos estaban contratados y otros pues iban obligados por la ley, interesados por cumplir delante de Dios que les pusiera palomita, pero una vez que el cuerpo fuera depositado en el sepulcro, todo el mundo se iba a ir. Y ella se iba a quedar sola, iba a volver a su casa, a ver las cosas de su hijo y seguramente a llorar y llorar y llorar. Y tal vez estaría pensando en esto, ¿no? Muy abrumada, mientras caminaba con la multitud rumbo a la tumba sin saber que más bien iba a encontrarse con Jesús. Ella pensaba, voy a ir a depositar a mi hijo, pero la realidad para Dios era, no, te vas a encontrar con mi hijo. Amén. Muchas personas estaban allí llorando, pero Jesús la reconoció a ella, entre todos. Jesús pudo ver el llanto genuino de dolor, no el fingido, no el pagado. Salomón pudo reconocer a la madre prostituta, la mamá del bebé, solo cuando les amenazó que iba a partir al bebé con la espada, ¿verdad? Pero Jesús no tuvo que hacer nada de eso. Jesús mira el corazón. Y el corazón con más dolor en medio de esa multitud era el de la mamá. El corazón que sufría por el tormento de dejar a su mayor tesoro sepultado ahí. Y al ver ese dolor en ella, el Hijo de Dios no puede evitarlo. Es su naturaleza. Es movido a compasión. Y la palabra que se usa aquí es esplagnizomai, para ser movido a compasión. Esplagnizomai significa sentir una fuerte contrición en las entrañas, dolor en las entrañas. Aquí hay gente que, no puedo ir a trabajar porque es que tengo un cólico. Bueno, algo peor, una sensación más dolorosa que esa, que impulsaba a Jesús a hacer algo. Un anhelo profundo de ayudar a esta mujer, de aliviar su dolor. Y dirigiéndose a ella le dice, no llores. Y la palabra griega que usó aquí es klaio, con K, que implica llorar a gritos, un llanto de desesperación. Y eso me hizo recordar que cuando mi esposo y yo éramos jovenzuelos en el Señor, teníamos una amiga, una hermana en Cristo que ahora vive en Suiza, pero su hermano se mató en una moto y fuimos, pues toda la iglesia fue a apoyarla como debe de ser. Y allí estábamos, aunque su familia era inconversa, solo ella era conversa. Pero ahí estábamos todos cantando alabanzas y todo. Y después de que el pastor, la esposa del pastor, dio unas palabras, toda la familia estaba tranquila, consolada por lo que Dios le había hablado y todo. Y de pronto sale así entre la multitud un amigo y se avienta así sobre la caja y empieza a gritar, ¡no! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué pasó? No puede ser, ¿por qué Dios? Así grita y todos tranquilísimos. Toda la gente así como, la familia también todos tranquilísimos. Y el chico así, entonces me acordé de eso porque era algo así. Ella iba
No iba así, sino llorando, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te llevaste a mi hijo si es todo lo que tenía? No fue suficiente con haberte llevado a mi esposo. Ahora no era un llanto silencioso. Y muchas veces a lo mejor tú no haces eso aquí, ¿no? Públicamente, pero en tu casa sí. Y lo que Jesús quería decirle y lo que Jesús quiere decirte es que no estás sin esperanza. Hay esperanza en Él. ¿No? Hay esperanza en Él, para ti y para mí. Y observen que Jesús no solo dice cosas y ya. Como cuando alguien dice, no tengo para comer y tú, voy a orar por ti. No, Jesús hace algo. Jesús cubre la necesidad. Jesús toca la camilla del muerto. Jesús pone su mano sobre lo que está muerto y por el poder de su palabra le infunde vida. Entonces siempre pasan cosas sorprendentes cuando tú te encuentras con Jesús, ¿verdad que sí? Lo esperable, según la tradición, era que si un maestro andaba por ahí en las calles con sus alumnos o con sus discípulos y veían la procesión, pues se unieran para llevar el cuerpo hasta el sepulcro. Pero Jesús siempre rompe las tradiciones. Jesús no hizo eso. Jesús detuvo la procesión, tocó al muerto, le habló y lo levantó. A ti te digo, joven, levántate. Las palabras de Jesús prorrumpieron dentro del lugar de los muertos. Porque no lo olviden, ya estaba muerto. Y cuando alguien moría, inmediatamente iba al lugar de los muertos. No se quedaba ahí. O sea, el cuerpo sí, ¿no? Pero Jesús habla y este joven es arrebatado de ese lugar y vuelve a vivir. Yo no sé si lo habías visto así, es como una película, o sea, no sé. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, o sea, wow. A mí me impactan esas cosas. El texto no nos dice qué dijo o qué palabras usó, pero mis hermanas, él estaba muerto, muertísimo. Estuvo en el lugar de los muertos, donde muy probablemente reinaba la oscuridad. Y de pronto se escuchó la voz de Jesús llamándolo y volvió a vivir. Él ya había visto lo que pasaba en ese lugar, o al menos su alma, ¿no? Vio lo que ocurría ahí. Pero por el llamado de Jesús regresó a la vida. Yo sé lo que es eso. Yo lo viví. Yo estaba muerto y yo escuché la voz de Jesús y fui traída a la vida. Y todas, yo creo, ¿no? Metafóricamente. Estuvo presente en la más densa oscuridad y fue despertado por una luz que es más brillante que la del sol. El resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Abrió los ojos y lo primero que vio fue Jesús. ¡Wow! Y la palabra que se usa aquí para hablar es la palabra laleo, que significa anunciar, dar a conocer, contar. Cuando dice que él habló, el joven. Entonces el texto no nos dice qué palabra se expresó, entonces lo único que podemos hacer es imaginarnos. ¿Qué pudo haber dicho? ¿Qué pudo haber expresado? Jesús, gracias por sacarme de ahí. No sé. Pero tú imagínalo basado en tu propia experiencia. ¿Qué palabras brotaron de ti cuando Jesús te sacó de la condición en la que estabas? La mayoría lo hemos experimentado, yo sé que no todas, pero la mayoría sí, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, Jesús fue más allá que solo cumplir con la tradición judía y la ley sobre consolar a los dolientes. Jesús siempre va más allá. Siempre va a superar nuestras expectativas, siempre. Siempre. Aun cuando tú pienses, no, es que a lo mejor, y estás orando, ¿no? Y tú dándole instrucciones, porque es algo un mal hábito que uno tiene, de darle instrucciones a Dios, como, ay, Señor, haz esto, Señor, haz el otro. Cuando, pues Él siempre va a hacer lo que Él sabe que es mejor. ¿Cuándo ha recibido consejo de nosotros? Nunca. No lo necesita. Porque Él es más poderoso, Él es tan poderoso que puede darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad?
En el templo, dice la tradición, había una puerta especial para la gente pues, que estaba experimentando un duelo, ¿no? Para los enlutados. Y cuando ellos entraban por ahí, pues la gente los identificaba y decía, esta persona, ¿no? Y entonces iban y se acercaban y se ponían ahí cerca y lloraban con ella, pero tenían prohibido decirle cualquier cosa. Nadie podía hablarle a la persona que había perdido un familiar, nadie. ¿Por qué? Pues porque uno a veces en una buena intención la riegas. Quieres decir algo bueno, quieres consolar a las personas, pero terminas diciendo algo que no debes. Y las personas a veces terminaban muy heridas. Entonces, como una medida de protección para las personas que estaban sufriendo, la ley prohibía hablarles. Solo podían estar ahí, llorar, a estar alrededor. Y ya si la persona les dirigía la palabra, bueno, entonces ya le hablaban. Pero se entendía que la persona que estaba sufriendo estaba inmersa en sus propios pensamientos y sosteniendo una gran lucha por lo que le había pasado, ¿no? Y yo no sé, los que están aquí que ya han perdido algún familiar, entras como en una dicotomía. No quiero que nadie me hable, pero no quiero que nadie me deje solo. ¿Verdad que sí? O sea, nadie me diga nada, pero no se vayan. No quiero ver a nadie, pero no quiero estar solo. O sea, yo no lo he pasado, la verdad. Pero sé que se pueden sentir así las personas, ¿no? Pensemos en ello. Porque esta enseñanza no es solo para las madres, ni para las viudas, ni para las mujeres, porque es aplicable este principio para todos. Es para todo el que ha puesto su esperanza en algo o alguien que un día morirá, que un día va a desaparecer, que un día va a dejar de ser. Es para todas las que tienen su esperanza puesta en algo susceptible de morir. Es para todas las que tienen algo sin lo cual a lo mejor tú has llegado a sentir o a creer que, ay no, es que voy a quedar desvalida, desamparada, perdida, sin sentido, sin fuerzas para continuar. Si me falta esto, si me falta aquello, si me falta esa persona, no sé qué voy a hacer. El mundo se me va a acabar. Miren, yo a veces soy azotada con esos pensamientos de temor. Y cualquier persona, ¿no?, que tenga un esposo piensa, híjole, ¿y si en este momento se me va mi gordo? ¿Se me va mi viejo? Pero me recompongo, porque yo sé que Dios está por mí. El Señor llegó a mi vida antes que llegara mi esposo, y el Señor va a estar conmigo cuando mi esposo se vaya. Y entonces ya como que me sacudo esos pensamientos y digo, no, temor, apártate de mí, porque yo conozco la verdad. Amén. Entonces, a partir de este momento, yo quiero invitarte a que tú veas el esposo y el hijo de esta mujer como aquello que para ti tú valoras más en tu vida, aquello que tú consideras necesario e imprescindible para ti. Puede ser una persona o no. Tú ponle el nombre. Deja que el Espíritu Santo te muestre. Solo tú sabes lo que hay en ese féretro. Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu matrimonio, una relación, para las jóvenes a lo mejor una relación de noviazgo, o un sueño que tenías que se vio truncado, no pudiste llevarlo adelante, o una amistad de muchos años que de pronto se perdió por alguna razón, un proyecto, no, yo no sé, tú sabes. Pero cuando algo así ocurre en nuestra vida, normalmente tenemos una necia tendencia a intentar reemplazar. Si perdí un hijo, un miscarriage, ¿no?, pues voy a tener otro. Si perdí un trabajo, pues voy a buscar otro. Si perdí un esposo, pues voy a conseguirme otro. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque seguimos pensando que nuestro bienestar está ligado a eso que perdimos. Hay que hacer un cambio, ¿verdad? Una transformación en nuestros pensamientos, porque no es así. Y hasta que dejemos de otorgarle ese mérito a las cosas o a las personas, vamos a seguir padeciendo dolor. Porque nada en este mundo dura para siempre, ni los diamantes. Nada. Los diamantes están hechos de carbón, igual que tú y que yo, y que todas las cosas.
Todo está sujeto a la corrupción. Todo tiene un fin. Solo Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. El joven hijo de esta mujer, aunque recibió vida de nuevo de parte de Jesús, un día se iba a volver a morir, ¿verdad que sí? Lo mismo pasó con Lázaro, ¿correcto? Por eso lo que Jesús venía a darle a esta mujer era algo mucho mayor que el hijo. Algo mucho más grande. Jesús vino a darle esperanza. Esperanza basada en el carácter compasivo, amoroso, misericordioso y fiel de nuestro Dios. Jesús vino a recordarle que Dios nunca olvida sus promesas. Él es eterno, al igual que sus palabras. Sus palabras permanecen para siempre. Aun cuando los cielos y la tierra pasen, sus palabras permanecerán. Dios siempre cumple lo que dice porque Él no es hombre para mentir. Y luego en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza. Entonces Él no cambia de pensamiento. Él no se desdice. Él no hace un compromiso y luego lo rompe. Hoy te quiero, mañana ya no te quiero. No. Dios no hace eso. ¿Y saben qué? Él prometió ver siempre por las viudas de su pueblo. Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y yo sé que aquí hay algunos desamparados que Dios atrajo y los ha hecho habitar en familia. Ya no me puedo detener, hermanas, pero Éxodo 22, del 22 al 24, y Deuteronomio 24, del 17 al 21, ahí están las leyes para la protección y la provisión de las viudas que Dios le dio al pueblo. O sea que Dios se anticipó, ¿verdad? Él se anticipa a todas las situaciones. ¿Y quieres saber algo? Él ya se ha anticipado a tus tragedias, a tus pérdidas, a tu dolor, a todo lo que tú vayas a poder llegar a experimentar. Dios ya sabía, Él ya se adelantó, Él ya tiene la provisión, ¿ves? Cualquier cosa que Dios ha permitido que muera en tu vida y en la mía no nos va a destruir, hermanas, porque Él ya ha provisto para nuestra protección y sustento. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Él ya ha provisto a Jesús. Y Jesús hoy, ¿qué nos está diciendo? No llores más. No grites con desesperación, porque yo he venido hasta ti. He venido hasta ti para darte algo nuevo, porque tengo planes para ti. Y mis planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza que no perecerá jamás. Amén. Y miren, con seguridad, como les decía, el joven volvería a morir, pero la próxima vez que muriera, ya esta madre no iba a portarse de la misma forma. Ya no, porque ya había experimentado la visitación de Dios. Ya había experimentado su compasión, su amor eterno y su misericordia. Y eso te cambia la visión. Sí, podemos tener momentos de tristeza. Sí, por momentos hasta 1 o 2 días ahí tristeando. Pero cuando tú, por la obra del Espíritu Santo que te viene a recordar lo que ya sabes, te concentras en el Señor, pones tu mente en Él, como nos insta Filipenses 4:8, a poner nuestros pensamientos en Dios, recibes nuevas fuerzas, eres levantado. Te pregunto, ¿ya le pusiste nombre a eso que tú consideras súper necesario e imprescindible para ti? Porque tengo que decirte algo, se va a morir. Y probablemente te va a doler. Y probablemente vas a experimentar sufrimiento. Y probablemente sentirás ese vacío. Y tal vez tengas la sensación de que ese vacío va a durar por siempre. Y puede ser que te asarte el temor de que jamás vas a volver a experimentar felicidad en tu vida. Y probablemente te llenes de temor sobre el futuro, pero déjame decirte algo, que en ese momento Jesús va a ir a tu encuentro. Eso es lo que aprendemos en esta lección.
Jesús reconocerá tu dolor entre toda la gente que esté a tu alrededor y Él va a saber que tú eres quien está sufriendo. Jesús va a tener de ti compasión porque sabe lo que estás sintiendo y se va a ocupar de ti, o quizá ya lo hizo. Y fíjense en esto, me encanta esto. Jesús partió rumbo a Naín antes de que comenzara la procesión, antes que el hijo de esta mujer siquiera se hubiera muerto. La distancia entre Capernaum, que era donde Jesús tenía su centro de operaciones, y Naín era de más o menos 50 kilómetros. ¿Qué hoy diríamos? Ay, 50 kilómetros. Cualquier camión, ¿no? En un Uber. Pero recorridos a pie, y significaban 2 días de camino. Y como yo les comenté, los cadáveres casi se morían y los tenían que echar al hoyo, ¿no? A la cueva, porque representaban un foco muy grande de infección para el pueblo. Además, el que un cadáver estuviera ahí era como, nos va a hacer inmundos a todos. Así que podemos ver que Jesús salió de Capernaum probablemente antes de que este joven hubiera fallecido. Y no tenía nada más que hacer en Naín, porque si ustedes leen, no hizo nada. Solo eso. Naín, de hecho, no está mencionado en las Escrituras más que solo por este acontecimiento. Entonces Jesús se anticipó a la pérdida de esta mujer. ¿Y saben qué? Jesús ya se está anticipando a nuestra pérdida también. Aún nosotros ni sabemos, estamos aquí bien felices, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Aplaudiendo y todo, gozándonos. No sabemos lo que va a pasar cuando salgamos de aquí. Pero tampoco importa, porque realmente no podemos hacer mucho para controlar los eventos que ocurren. Lo que sí debemos de hacer es tener confianza, porque Jesús ya viene en camino. Jesús nos está preparando nuestro corazón para que cuando llegue la prueba no perdamos el aliento, no perdamos la esperanza, ni el ánimo, ni la fe. Jesús nunca llega tarde. Y tú podrías pensar, no, sí llegó tarde porque ya se había muerto, pero aún no lo habían enterrado. En el caso de Lázaro, llegó 3 días, ya tenía. Bien apestosito. Porque hasta le dijeron, no señor, no, porque no le abran, no le quiten la rueda porque ya apesta. Pero 3 días de muerto no limitaron a Jesús para levantarlo entre los muertos. Porque Él tiene poder para hacer muchísimo más que eso. Y hoy Jesús viene a nuestras vidas con el poder para hacer que todo lo que esté muerto vuelva a vivir. Amén. Quizá Jesús está viendo tus lágrimas hoy y tú estás aquí quebrantada, tan quebrantada que no puedes ni hablar. Pero Jesús escucha tu corazón y dice, no llores. Hoy tú a lo mejor te sientes sola y que a nadie le importa lo que estás pasando y que nadie lo entiende, que tu sufrimiento es muy grande, y puede ser que así sea, porque ¿quién soy yo para desestimar el sufrimiento de alguien, ¿verdad? Pero quizá te estás olvidando de que Jesús siempre busca estar cerca de ti, porque Él tiene compasión, y esa compasión lo mueve a hacer misericordia. Y Él está diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no sé si lo habían visto, pero miren mis hermanas, Jesús violó las leyes de pureza para hacer lo que esta mujer pues no podía hacer, por compasión. Jesús por amor se arriesgó a la impureza ceremonial para ayudarla. ¿Y acaso mis hermanas no hizo lo mismo por nosotras? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, 2 Corintios 5:21. Él prefirió morir como un malhechor para salvarnos. Y esta historia nos enseña que a veces hay cosas que tienen que morir para que vuelvan a vivir. Morir en lo natural para recibir vida espiritual. ¿Qué llevas en el ataúd? Te vuelvo a preguntar. Un sueño, un matrimonio, una relación, lo que sea. Déjame decirte, hay un propósito tras esa muerte, porque Dios es Dios
de propósitos lo hemos cantado, ¿verdad? El dolor nos puede hacer perder de vista que nuestra vida sigue y que Dios tiene un propósito que cumplir en y a través de nuestra vida. Dios quiere hacer algo útil con nosotros, con nuestras fuerzas, para su gloria. Una lección que podemos tomar de esta historia es que a veces Jesús toma el momento más triste y más desolador y más oscuro que tú puedas llegar a experimentar y lo transforma en el momento más glorioso y dichoso de toda tu vida. Solo que tú no lo puedes ver, pero Él sí. Por eso Jesús dice, no llores. Llegar a tener un encuentro con Jesús cambia nuestras vidas para siempre. El hijo de esta mujer tuvo que morir para que ella pudiera tener un encuentro con el Salvador, con el Hijo del Dios viviente, con la luz de Israel, con la palabra viva por la cual fueron creados los cielos y la tierra. Y mira, esta mujer no estaba buscando a Jesús. No, ella estaba en su dolor, ella no estaba buscando a Jesús. Y quizá a lo mejor tú estás también pensando lo mismo, es como, ay, yo ni quería venir. Yo ni siquiera estoy buscando a Dios, ni creo que lo necesito, yo estoy bien. Pero ¿sabes una cosa? La buena noticia es que Él sí te está buscando a ti. Porque aunque quizá tú no estás consciente de la realidad de tu triste condición, de la verdad de tu condición, Él sí la conoce. Y su corazón es movido a misericordia y compasión. Él siente dolor cuando te ve desvalida, cuando te ve desesperada buscando la atención de los demás, cuando te ve buscando la validación de otros, la aceptación, que a veces te ha llevado a lo mejor a perder tu dignidad, a aceptar maltratos o a maltratar tú tu propio cuerpo. No sé. Yo no conozco. Yo conozco mi vida, sé de dónde me tomó el Señor. Pero quiero decir, el dolor no nos destruye, hermanas. No nos destruye cuando estamos frente al Señor. No nos destruye cuando ponemos nuestra causa delante de Él. No nos destruye. Nos lleva a una vida más plena. Nos lleva a conocerlo a Él. Nos lleva a dejar de verlo como un simple maestro, como un simple profeta. Nos lleva a que podamos entender que Jesús es Dios mismo, que tomó la forma de un siervo despojándose de toda su gloria para salvarnos, para identificarse contigo, conmigo, en nuestras debilidades, en nuestras tristezas, en nuestras dolencias. Y no solo eso, también cargó el castigo de nuestra paz. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él, recibimos perdón de nuestros pecados y reconciliación con el Padre, de quien estábamos separados, como vimos Romanos 3:23, y vida eterna. Y solo voy a terminar con este texto. Hebreos capítulo 4, versos del 15 al 16. Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas al tomar una forma humana. Y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, las enfrentó Él, solo que sin pecar. Por eso el Padre aceptó su sacrificio como el pago justo por nuestras injusticias. Y al resucitar, venció a la muerte y subió al cielo. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, donde intercede constantemente por nosotros. Así que gracias a los méritos y al amor que Jesús nos tuvo, podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Cierren sus ojos, hermanas. Acompáñenme a orar. Ay, Señor. Padre, hemos experimentado dolor. Hemos experimentado sufrimiento, tú lo sabes. Unas más que otras. Hemos experimentado pérdida, Señor, pero, ¿sabes? Como decía el apóstol Pablo, todo lo bueno que yo hubiera podido tener en el mundo, hoy lo considero como un tiempo perdido el que invertí allí, porque no se puede comparar nada de lo bueno que yo haya tenido con el enorme privilegio de conocerte. Y si esas aflicciones lo único que han hecho es mostrarme mi debilidad y empujarme hacia tus brazos, gloria sea dada a tu nombre, Señor. Gloria sea dada a tu nombre por el quebranto que permitiste una vez en nuestra vida,
por el quebranto que estás permitiendo hoy en la vida de mis hermanas. Porque lo único que hacen estas aflicciones es mostrarnos nuestra necesidad de ti. Nos convencen de cuánto te necesitamos. Y hoy hemos recordado, Señor, que todo lo que ha pasado lo has permitido con el propósito de glorificarte en nuestra vida y de manifestarnos tu amor eterno, perfecto, puro, santo, incondicional. Tu amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Tu amor que no desfallece, que no disminuye por nuestras acciones. Tu amor es constante y eso nos da seguridad. Porque nada que pueda pasar, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni las cuestiones espirituales, ni la muerte nos podrá separar del amor que nos tienes y nos has manifestado por medio de Cristo Jesús. Amén.